La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Lo primero que es esta nota que ha sido la nota de la semana, creo yo, y va a ser una nota del año, histórica pues, la unión matrimonial entre Francisco y Rodolfo, que se dio a inicios de esta semana y que causó diversas opiniones. Por un lado hay aplausos, hay apertura, y por otro causa ámpula también, ¿no? y mucho escozor. La lectura que ustedes le pueden dar a este hecho, a esta noticia, y que refleja como un termómetro también las reacciones, pues la recepción que ha tenido en la gente en el momento en el que estamos como zacatecanos en función, como mexicanos en función de los derechos, de la igualdad, de la no discriminación y demás. Pues el avance en los derechos siempre causa miedo y resistencias. Lo vimos para el caso del voto a la mujer, de la abolición de la esclavitud, de los derechos de la gente negra en Estados Unidos. Aquí mismo se ha dado esas reacciones con el tema de la mujer, con el tema de los derechos de los indígenas. Entonces es normal que surjan, así es preocupante, pero hay que tomarlo como una cuestión de un proceso de avance civilizatorio, en el sentido de que surgen las reacciones conservadoras y muchas de ellas basadas en términos religiosos. Por fortuna también dentro de la religión católica o de las distintas religiones existen gente sensata como la que publicamos el día de hoy, donde este jesuita dice que hay problemas mucho más graves, como lo ha manifestado también el Papa Francisco, donde pues está el tema de la desigualdad, ¿no? La pobreza, un modelo económico depredador para la naturaleza humana y obviamente el prejuicio del ser humano, donde pues, se deben de poner más atención en esos temas, y el mismo Papa dijo, ¿no?, que quién era él para juzgarlos. Él lo pone así como, bueno, pues sí, nosotros no estamos de acuerdo, pero hay temas más importantes en los que hay que abordar, ¿no? Sí, pues veíamos también en las redes sociales, concretamente en el espacio de la Jornada Zacatecas en Facebook, que sí, mayoritariamente es la gente que se manifiesta, digamos, en respaldo positivo de esto que ocurrió. Son más, bueno, hay expresiones sí muy virulentas, ¿no? Muy desde la tripa, muy desde la irracionalidad. Sí, muy desde la irracionalidad y desde la, sí lo podemos decir, desde la ignorancia. Y bueno, pues es normal, decíamos, que haya estas reacciones en una sociedad pues sí, mayoritariamente católica, pero de un catolicismo, decíamos, particular, porque no es sinónimo catolicismo con intolerancia, no es sinónimo catolicismo con homofobia, no son sinónimos, afortunadamente no es así. Este es un avance, además, que consiguieron este par de jóvenes. O sea, recordemos que ellos obtuvieron esta posibilidad de ejercer su derecho, que es un derecho al matrimonio igualitario, por un amparo. Está pendiente, todo el mundo le sacó la legislatura del Estado a armonizar el código familiar. Las dos, este sexenio, sí, ¿no? Sí, le sacaron a armonizar este código familiar del Estado de Zacatecas con las sentencias, porque es un cuerpo ya de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que les dan derecho a las personas del mismo sexo tanto al matrimonio igualitario como a la adopción, que es otro tema que saltó esta semana, por supuesto, o sea, vinculado. Este par de jóvenes manifestaron ese mismo día que tienen el interés de adoptar y tienen ese derecho, ¿no? Entonces, habría que ver qué medidas se toman para que
no haya, digamos, un hostigamiento, en este caso, pues para los menores, porque luego eso es lo que ocurre, ¿no? Yo quisiera recuperar ese mismo día que se dio el casamiento ahí en la presidencia de Zacatecas. Un compañero reportero les hacía una pregunta, decimos una pregunta malintencionada, ¿no? Un poco, este asunto de ¿qué le dirían ustedes a un niño o una niña porque tiene dos mamás o dos papás y no tiene como todos, dijo él, un papá y una mamá? Bueno, esa expresión es muy interesante porque habla de varios sesgos. No todos los niños tienen un papá y una mamá. Hablamos de este tema de las familias diversas, algunos no tienen ninguno, unos son criados por la abuela, por una mamá sola o por un papá solo que también da. Es decir, este es un tema de diversidad humana, muy amplio, pero además habría que devolverle a esa pregunta, habría que devolvérsela a él. ¿Qué les dirás tú a los hijos de familias homoparentales si tú les vas a decir que sus papás X, Y, Z, pues tú eres el que causas el problema? Ahí está, ¿no? Por eso decíamos, habrá que ver en términos, por ejemplo, lo proponíamos ahora con algunos funcionarios con los que estuvimos hablando durante la semana, si se incluirá o de qué manera, de forma más incisiva, este tema en la educación formal, este tema no de la tolerancia, del respeto a la diferencia, no de, pues lo tolero, porque no hay que del respeto, ¿no? de respetar las diferentes formas de vivir, de esta solidaridad humana, porque hablamos no nada más de los casos de las familias homoparentales, sino de estas sociedades de convivencia, es decir, de seres humanos que se asocian para sobrevivir de diferentes formas, que a veces no tienen el sustento, digamos, amoroso o sino cómo ha variado la familia pues en el mundo y por supuesto en México, claro que en Zacatecas. Hay varios temas, decíamos, que tienen sesgo. Por ejemplo, pareciera que las familias homoparentales se inventaran con esta nueva legislación. Eso es totalmente absurdo y falso. Ha habido papás y mamás homosexuales o lesbianas desde que el hombre es hombre, desde que el ser humano es ser humano, han existido de diferentes formas. Aquí lo único que sucede es que se asume ya como un derecho, ya no van a ser estas situaciones justo de vivir, digamos, un poco en la alcantarilla, no sé cómo, ¿no? Esta discriminación. Y aparte es una cuestión que el Estado afortunadamente avanza en el sentido de proteger, no solo es por el tema de casarse, ¿no? Sino de darle esa protección legal a la pareja y a su patrimonio sobre lo que vayan avanzando de forma conjunta, ¿no? Porque sí, había casos donde parejas pues igual no vivían juntos, desarrollaban su vida en familia sin estar protegidas por esta figura del matrimonio, y llegaba la muerte de uno de ellos y se quedaban en la indefensión. Sí. Ahora también el tema de seguridad social, pues no tenían derecho a la atención médica, al acceso a la pensión de su pareja. El asunto de heredar, ¿no? Así de por fácil. ejemplo, O sea, son muchas cosas. Cuestiones que es, pero además, por eso es la fortuna, otro tema sobre la palabra. Es matrimonio, y es matrimonio igualitario porque la búsqueda final de esta figura jurídica es justo ir contra la discriminación. Por eso no es sociedad de convivencia, o como ha alegado, por ejemplo, el oficial del registro civil de la capital, Pedrosa Ornedo. Sí tiene razón, a lo mejor hay un origen etimológico de la palabra, pero aquí la búsqueda, diría el espíritu de la ley es justo ir contra la discriminación, y por eso es matrimonio igualitario y no otra etiqueta. Eso también es importante señalarlo, porque todo eso ha estado en discusión esta semana. Pero es bueno, ¿no? O sí, sea, no, bueno por supuesto. Que ya esté el tema ahí, que se esté discutiendo. Es como el tema de las corridas de toros, ¿no? O sea, tarde que temprano va a avanzar la civilización. Ojalá a nosotros nos gustaría que mucho más rápido, pero son temas que van a llegar y que hay que estar como medio de comunicación, como tú dices, enseñándole a la gente a ser respetuosos con los animales, en el caso de las corridas de toros, pero también
con todo lo demás, ¿no? O sea, el tema de los derechos, el tema de la diversidad. A mí me interesa pensar en las reacciones, bueno, que se manifiestan en redes sociales, pero que también ONGs ya han hablado de que obispos, pues, de estas alas conservadoras, ultraconservadoras en México, han estado pues provocando la discriminación y haciéndola mucho más virulenta. Entonces, la reacción que podamos esperar también va a ser interesante. Ya han organizado marchas, ya se han puesto a... Aquí ya hubo hace dos semanas, ¿no? Donde salieron un grupo de personas en favor de la familia tradicional. Sí, o sea, eso es interesante, la reacción y qué puede pasar también con el choque entre estas... Porque sin duda esto va avanzando, esto es progresivo, pues por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos avanzando progresivamente en algunos temas, pero también hay una resistencia, hay un choque que habrá que ver de qué manera se libra, porque el Estado pues también... La chamba de los medios, ¿no? Y del propio Estado, porque el Estado... No con la descalificación, sino con argumentos constantes y en el sentido de que es una cuestión de libertades, ¿no? Si no te gusta es este dicho muy fácil, ¿no? Si no le gusta el matrimonio homosexual, pues no se case con un homosexual. Si no le gusta fumar marihuana, pues no fume marihuana. Si no le gusta el aborto, pues no aborte. Pero respete a las personas que en uso legítimo... Es un trabajo, pero es un trabajo del Estado, y un Estado tan como lo conocemos en México, ese es el problema, porque le da mucho espacio en algunos casos a grupos ultraconservadores y empieza o sea, el Estado en lugar de mediar... Pero mira, ver el lado de las redes sociales se entiende porque te da la protección del anonimato. Es como esto de Peña. Pero también una figura fuerte que haya salido en contra de esta decisión no la ha habido. Porque ya son posiciones bien complicadas de ese es el punto, ¿no? Que ya lo hacen porque es una inercia, no, digámoslo así, o sea, te ves, pero en el fondo... Pues, sí, o sea, bueno. Eso es lo que... De todas formas, sigue pendiente aquí en Zacatecas esta armonización que vamos a ver quién lo hace. Ojalá que le gane la legislatura o el gobernador o la Comisión de Derechos Humanos. Todos tienen las facultades de iniciar leyes. Ojalá le ganen ellos y no sea otra vez por amparos que las personas del mismo sexo tengan que acceder a que es un derecho, le guste o no le guste a quien Juanito le guste, o sí. Pedrito. Así es, pero o va a ser Lucita, interesante es qué fuerza política se avienta ese tiro, ¿no? Yo esperaría que ojalá fuera la parte, las pues la fuerzas progresista, progresistas, ¿no? Sí. La izquierda, pero a veces esta izquierda pues también pues es que es conservadora. conservadora, ¿no? En el caso de Morena, pues sí se mantienen, la respetan, pero se mantienen ahí. No es una prioridad en su agenda, no es una prioridad en su agenda. Y eso a lo mejor se entiende, ¿no? Yo esperaría que la prioridad de la izquierda fuera el combate a la desigualdad, pero pues también el tema de las libertades, ¿no? Pues es parte de la desigualdad también, es parte de la no discriminación, es parte de eso. Así es. Pero pues, se tiene que ir avanzando. Es complicado, ya terminamos, ¿no? el asunto, pero... Bueno, quedaría cerrar con el tema de los avances o esta doble negociación que se va haciendo en el tema educativo. Es, por un lado, no se sientan a negociar Nuño con el CENTE, pero sí el CENTE entra como una válvula de escape para ir resolviendo este conflicto, ¿no? Van haciendo como que, bueno, la CENTE es la parte revoltosa, pero gracias a esa lucha se está dando lo que el CENTE ahora presume como... Unos ponen los muertos y los otros se cuelgan las medallas, ¿no? Eso ¿no? ya, o sea, eso también ya lo dice hemos el visto. líder del CENTE, ¿no? Que esa es la lucha, cómo se deben de dar las cosas. La lucha sindical ejemplar. Sí, claro. Pues aquí les están ganando al CENTE. Quienes están... Sí, exacto, o sea, al final... Quien le abrió las orejas a Nuño y Osorio. a Osorio Chong, pues fue la CENTE, decíamos, Así son los que ponen los pesos. Hay que reconocerle esa lucha a la CENTE, pero también al gobierno, que pues tenía que buscar la forma de ir saliendo de este embrollo, ¿no? Entonces, ojalá se llegue al punto donde se convoque a una nueva
a un diálogo nacional. A una verdadera reforma educativa, una verdadera reforma educativa que vaya al sustento de la educación, que es los planes, los programas de estudio, sí, la cuestión de los recursos, sí, la infraestructura, etcétera. Esto era totalmente parcializado, insuficiente y lo metieron con esta intención de meterlo con calzador. Meramente laboral, administrativa. Sí. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.